Ultrasonido intravascular nos permite una medición o un análisis mucho más fidedigno de las diferentes capas, íntima, media y elástica externa. Como ustedes pueden ver en este ejemplo, que es bastante claro, este segmento de la descendente anterior, que angiográficamente, ¿verdad?, no demuestra lesiones o estenosis significativas o placas ateromatosas, cuando realizamos en este mismo segmento un pullback con el catéter de ultrasonido, vemos que existen lesiones y podemos medir los diferentes tamaños de las placas y diferentes áreas luminales. El ultrasonido tiene puntos importantes para eficacia en estos estudios, como es el porcentaje del volumen de ateroma, el volumen total de ateroma y diferentes volúmenes de ateroma calculados en los diferentes segmentos, 10 segmentos de los sitios donde hay mayor cantidad de placa. Esto obviamente ha motivado una serie de investigaciones desarrolladas fundamentalmente en Cleveland Clinic con el Dr. Nissen, y este estudio, que fue conducido por él, trata de explorar, ya les decía, el efecto del fármaco en la progresión de la aterosclerosis en pacientes con obesidad abdominal y enfermedad arterial coronaria, determinando mediante ultrasonido el área de ateroma, los cambios porcentuales de ateroma. En este ejemplo ustedes pueden ver la membrana externa, pueden ver el lumen del área y el área de ateroma, que se calcula restando o sustrayendo del área donde medimos la membrana elástica externa y el área luminal. Los pacientes, en las características de base de los pacientes, son interesantes por demás, porque estos fármacos han motivado discusión respecto a que producen una serie de alteraciones de orden psiquiátrico o neuropsiquiátrico, y entre ellas fundamentalmente es la depresión. Vean ustedes que en este grupo de pacientes que se estudiaron, se le autorizaron, el 24%, 25% en ambos grupos tenían antecedentes de enfermedad psiquiátrica. Y esto fue intencionadamente diseñado así para ver realmente la trascendencia que podía tener el tratamiento en estos grupos y la tasa de abandono. En general, las diferentes variables, tanto de edad, sexo, peso, como circunferencia abdominal, no guardaban ninguna diferencia entre ambos grupos. Un poquito cargadas estas diapositivas únicamente para que ustedes vean que ya decíamos que en las características de base, síndrome metabólico era prevalente en ambos grupos. Las características de base del perfil lipídico eran semejantes y no había ninguna, digamos, diferencia entre ambos grupos. En cuanto a las mediciones, tanto en el plano transverso como longitudinal, se hicieron las mediciones para obtener estos puntos, los puntos primarios, que eran el cambio porcentual o el volumen porcentual de placa y el volumen total de placa. Ya les repetía que esto se calcula de esta manera. Vean ustedes que es un método que se ha ido estratificando de forma que ahora se hace rutinariamente, y la mayor parte de los laboratorios que cuentan con este tipo de dispositivos se puede realizar, bajo obviamente un contexto de un laboratorio matriz que haga las mediciones posteriormente. Los cortes que se hacen en el pullback de ultrasonido son 10 segmentos continuos en el área de mayor placa, y con esto se pueden calcular el volumen total de ateroma de placa, y el punto más importante probablemente sea el cambio porcentual del volumen de placa. En este estudio se pudo demostrar y más o menos reproducir lo que ya se había observado en Río. En peso corporal, ¿verdad?, hubo una reducción de 4.3 kilos con fármaco, lo cual es más o menos reproducible. También había habido una disminución de la circunferencia abdominal de 4 centímetros en general, lo cual obviamente arrojaba diferencias estadísticamente significativas a favor del uso del fármaco. También, como se había observado en Río y en Río Diabetes, había habido una diferencia significativa a favor de rivaroxaban en cuanto a lipoproteínas de baja densidad. Se habían incrementado un 22.4% en el grupo con fármaco versus 6.9% en el grupo placebo, lo cual arrojaba también diferencia estadísticamente significativa. La hemoglobina glucosilada en pacientes diabéticos también había sido mejor controlada con la asociación del fármaco, y así también la reducción del proceso inflamatorio medido por proteína C reactiva y los cambios en el perfil lipídico, repetía, se habían obtenido y reproducido lo que se había encontrado en otros diferentes estudios. Pero probablemente el punto primario, el endpoint primario, que era
el cambio porcentual del área de placa no alcanzó una diferencia estadísticamente significativa. Otro punto secundario en el ultrasonido, sí, volumen total de ateroma, sí alcanzó una diferencia estadísticamente significativa a favor del fármaco. Pero, repito, el endpoint primario, el objetivo primario no fue alcanzado. Otras metas exploratorias adicionales con ultrasonido demostraron que sí había habido una disminución de máximo grosor de ateroma con diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo con el fármaco en estudio. También el volumen total de ateroma, decíamos, no había alcanzado como endpoint primario esta diferencia estadística. Y lo que es también importante en el subanálisis de grupos es que los pacientes que habían alcanzado alguna diferencia importante lo habían hecho en aquellos pacientes que tenían niveles mayores de 140 de triglicéridos y que no habían estado utilizando estatinas como tratamiento. En cuanto a los efectos adversos psiquiátricos, ya decíamos que hubo mayor tasa de eventos psiquiátricos en el grupo que recibió este fármaco, como ansiedad, como depresión, como insomnio, como depresión mayor también, sin esta alcanzar una diferencia estadísticamente significativa, digamos, en contra de este producto. Pero obviamente que sí hubo mayor desorden psiquiátrico como era lo esperado. Creo que podemos concluir que la obesidad constituye un factor de riesgo cardiovascular importante al cual debemos prestar atención, tanto médicos, tanto los diferentes grupos multidisciplinarios que atendemos a estos grupos de pacientes, y que toda medida de prevención como actitud y toda actitud farmacológica juega un papel importante en la reducción de las complicaciones. Los estudios con Rimonabant alientan a la investigación en la búsqueda de manejo óptimo que ayuden al control del riesgo de estos pacientes. Y vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y comentarios, que me imagino habrá muchos, para empezar la discusión. ¿Quién quiera empezar con las primeras preguntas? Doctor. Sí, bueno, México es uno de los países, si mal no recuerdo, que está dentro de los primeros 5 lugares de obesidad infantil y alcanza alrededor del 20%. Se hace patente después de los 18 meses de edad, donde asciende a 12%. Es decir, los niveles de obesidad en niños en México es un problema muy importante de salud pública y está reconocido por la Secretaría de Salud. Están identificados a partir de las encuestas nacionales de salud este problema. Sí, doctor. Bueno, en cuanto a obesidad, yo no conozco ningún estudio en niños en la encuesta nacional de salud que verifiquen todos los puntos en cuanto a síndrome metabólico, pero obviamente que debemos de esperar que este grupo seguramente tendrá, y lo que sí se ha demostrado desde la infancia, que existen alteraciones metabólicas derivadas de las propiedades endocrinas del metabolismo hepático, del adipocito. Bueno, yo creo que eso es muy interesante. Yo creo que coexisten. Yo creo que nosotros sabemos que la aterosclerosis guarda también un carácter genético, pero que los factores ambientales juegan un papel muy importante sin duda alguna. Sin duda alguna. Es obviamente una interacción de esos factores, ¿no? Hay pacientes que tienen historial de cardiopatía isquémica con muertes tempranas, ¿verdad?, inferiores a los 55 años, y obviamente la dislipidemia familiar, ¿verdad?, cobra un importante, digamos, papel en este grupo de pacientes. Pero que los factores ambientales han modificado fundamentalmente la epidemiología, y hay quien ha opinado en la revista española de cardiología que muy probablemente también el metabolismo tenga una memoria genética y que esto esté cambiando y que posteriormente a 30, 40 años el metabolismo de las gentes va a ser diferente. Y obviamente que es diferente en la actualidad porque la frecuencia, digamos, de actividad física, el número de horas y del sedentarismo que tenemos actualmente ha modificado ostensiblemente el metabolismo de las personas.